Buenos días. Siendo las 10 horas del día de hoy, se instala la audiencia preliminar de requerimiento de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en contra del ciudadano conocido como el monstruo de Parcona. La presente audiencia tiene por finalidad evaluar la existencia de graves y fundados elementos de convicción, el pronóstico de pena y la concurrencia de los presupuestos procesales exigidos por la ley para la imposición de una medida coercitiva personal. Solicito a las partes procesales proceder con su acreditación. Buenos días, señor juez. Por esta parte, el representante del Ministerio Público, Ronald Kennedy Gómez Vigilio, fiscal de la Fiscalía Provincial de Ica, identificado con registro 126 y casilla electrónica RR 2632. Encargado de la investigación seguida contra la persona de Nicolás Gutiérrez Mendoza. Muchas gracias. Buenos días, señor juez. Se acredita la defensa técnica del imputado. Quien hace uso de la palabra es Igor Enríquez Aguirre, abogado defensor. Buenos días, señor juez. Se acredita la representación de las víctimas en calidad de actor civil, debidamente personada al presente proceso, con la finalidad de velar por la protección de los derechos e intereses de las agraviadas y de sus familiares. Asimismo, señalamos domicilio procesal para los fines correspondientes y manifestamos nuestra conformidad con el desarrollo de la presente audiencia. Muchas gracias. Se tiene por acreditadas las partes procesales. No existiendo observaciones respecto a la instalación de la audiencia, se declara validada instalada la presente sesión. Se recuerda a las partes que deben de actuar con respeto a los principios de oralidad, contradicción y debido proceso. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que exponga su teoría del caso y sustente su requerimiento. Muchas gracias, señor juez. La teoría del Ministerio Público sostiene que el imputado desarrolla un patrón sistemático de conducta criminal orientado a captar menores de edad para aprovecharse de la vulnerabilidad en el cual se encuentran estas menores. Su señoría, hoy presentamos a un monstruo denominado Nicolás, o de nombre Nicolás Gutiérrez Mendoza. No es un enfermo común, es un depredador, el cual planifica cada crimen, secuestra niñas, las ultraja, las asfixia para evitar que griten. Luego esconde sus cuerpos como si fueran desechos comunes. Las pruebas son irrefutables. Tenemos dentro de la documental testigos que son los hermanos Espinos, que fueron quienes lo sorprendieron infraganti en este último hecho. También tenemos el ADN de las víctimas que lo vinculan directamente, el cual ha sido cotejado con el vello púbico que se halló en la parte genital de una de las menores. Así como también tenemos una confesión de manera detallada de cada crimen sin arrepentimiento de parte del imputado Nicolás Gutiérrez Mendoza. Este hombre no es un loco o orate, es un criminal que que entendía perfectamente el mal que hacía. Por eso pedimos la máxima pena, su señoría, el cual es la cadena perpetua, la cual dará la tranquilidad a la sociedad para estar a salvo de él, toda vez que este señor ha causado zozobra
Tanto es así que las menores de la jurisdicción de Ica y Parcona se mantenían alejadas de las instituciones educativas, toda vez que este era su punto de, de captación de las menores, para posterior a ello cometer este hecho tan deplorable. Peor aún, nos encontramos frente a una conducta reiterada que permitió la desaparición de más de 13 niñas, los cuales fueron hallados posteriormente en múltiples lugares donde éste operaba. Y la investigación ha permitido establecer similitudes en la forma de actuar del imputado, la selección de víctimas, las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos. Por ello, la Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos que vinculan al imputado con los delitos investigados. Se tiene por expuesta la teoría del caso y el alegato de apertura del Ministerio Público. La Fiscalía sostiene la existencia de graves y fundados elementos de convicción, así como el peligro de fuga y la obstaculización. Se concede el uso de la palabra al actor civil. Señor juez, la representación del actor civil se adhiere a la posición sostenida por el Ministerio Público respecto a los hechos en materia de investigación y a la necesidad de que el presente proceso se desarrolle con todas las garantías necesarias para buscar el esclarecimiento de la verdad. Nuestra teoría del caso sostiene que las conductas atribuidas al imputado habrían generado consecuencias sumamente graves para las víctimas y además para sus familias, afectando bienes jurídicos de la más alta importancia, como son la vida, la integridad física, la libertad y la dignidad de las personas. Los hechos investigados no solo habrían producido un daño directo sobre las menores agraviadas, sino que también ocasionaron un profundo impacto emocional, psicológico y social en sus familiares, quienes tuvieron que afrontar situaciones de angustia, incertidumbre y sufrimiento desde el momento de la desaparición de las víctimas. Posteriormente a ello, con el conocimiento de los hechos investigados, asimismo, debemos considerar que este caso ha generado una fuerte conmoción social debido a la gravedad de las circunstancias que han rodeado los hechos. La comunidad en general se vio afectada por el temor y la preocupación generados ante la posibilidad de que esta conducta de esta gran naturaleza pudieran repetirse, especialmente tratándose de víctimas menores de edad que merecen una protección reforzada por parte del Estado. Como actor civil, consideramos que existen elementos suficientes que justifican que la investigación continúe desarrollándose de manera adecuada y sin ningún tipo de interferencia, garantizando así la protección de los derechos de las víctimas y de sus familiares. Por ello, como tal, respaldamos las medidas solicitadas por el Ministerio Público y solicitamos que se valore la magnitud del daño ocasionado, así como la necesidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso penal. Señor juez, la intervención del actor civil tiene como finalidad proteger los derechos e intereses de las víctimas y de sus familiares además, quienes constituyen la parte más afectada por los hechos que son objeto de investigación el día de hoy. Durante el desarrollo del proceso se acreditará que las consecuencias derivadas de estos hechos no se limitan únicamente al daño sufrido por las víctimas directas, sino que se extiende a todo su entorno familiar. Se demostrará que los padres y familiares experimentaron graves afectaciones psicológicas y emocionales como consecuencia de la desaparición de las menores y de los posteriores. El sufrimiento generado por la pérdida de un ser querido constituye uno de los daños más severos que una persona puede experimentar. Asimismo, se evidencia que muchas familias tuvieron que asumir gastos extraordinarios relacionados con la búsqueda de las víctimas, desplazamientos, asistencia psicológica y otros costos derivados, generando así también una afectación económica adicional.
Debe tenerse presente y en consideración que los hechos atribuidos al imputado revisten una especial gravedad debido a la condición de vulnerabilidad de las víctimas. Cuando se trata de menores de edad, el deber de protección por parte de la sociedad y de las instituciones del Estado adquiere una relevancia aún mayor. Por otro lado, resulta fundamental garantizar que la investigación continúe sin riesgo, que puedan comprometer el descubrimiento de la verdad. La complejidad del caso exige que las diligencias pendientes se desarrollen con total normalidad y sin posibles actos que puedan afectar la obtención de información que sea relevante para el esclarecimiento de los hechos. En tal sentido, esta representación considera que la medida solicitada por el Ministerio Público resulta necesaria para asegurar la eficacia del proceso, la protección de las víctimas indirectas y el respeto al principio de justicia. Finalmente, dejamos expresa constancia de que el actor civil ejercerá oportunamente su derecho a solicitar una reparación civil, acorde con la magnitud de los daños materiales, morales y psicológicos que se han ocasionado a las víctimas y a sus familiares. Conforme a los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico, por todas estas consideraciones, solicitamos que se declare fundado el requerimiento formulado por el Ministerio Público. Es todo, señor juez. Se tiene presente la posición del actor civil. Corresponde ahora escuchar la defensa técnica del imputado. Tiene uso de la palabra. Entonces, prosiguiendo con el alegato de oposición al requerimiento de prisión preventiva, por supuesto, con la venia de su despacho, señor juez, esta defensa sostiene que el Ministerio Público no ha logrado acreditar, con el nivel de exigencia requerido por nuestro ordenamiento jurídico, claro está, la presunta responsabilidad de mi patrocinado. Entonces, nuestra teoría, o mi teoría del caso, se sustenta en que gran parte de los elementos presentados por la Fiscalía constituyen únicamente indicios que aún requieren ser corroborados dentro del proceso penal. La sola existencia de sospechas o conjeturas no puede constituir prueba suficiente para restringir un derecho fundamental como es la libertad personal, señor juez. Entonces, debo recordar que el proceso penal se encuentra regido por el principio constitucional de presunción de inocencia, por el cual mi patrocinado debe ser considerado inocente mientras no exista, claro está, una sentencia condenatoria firme y emitida, por supuesto, por la autoridad competente. En el presente caso, vemos que la Fiscalía pretende sustentar su requerimiento en elementos de convicción que no han sido plenamente contrastados. Existen también testimonios que requieren verificación y afirmaciones que deben ser corroboradas mediante medios objetivos de prueba. Por ello, señor juez, considero que el Ministerio Público no ha demostrado de manera suficiente la existencia de graves y fundados elementos de convicción exigidos para, en este caso, la imposición de una medida tan gravosa como la prisión preventiva, ¿verdad? Asimismo, respecto al peligro de fuga, debo señalar que la Fiscalía no ha acreditado circunstancias concretas que permitan concluir que mi patrocinado tenga la intención de sustraerse de la acción de la justicia. De igual manera, no se han presentado, por supuesto, actos reales y objetivos que evidencian un peligro de obstaculización de la actividad probatoria. La prisión preventiva es una medida de carácter excepcional, subsidiaria y de última ratio, por lo que no puede ser utilizada como una sanción anticipada ni como una respuesta, por supuesto, frente a la repercusión social o mediática de un hecho investigado, ¿no? Por las razones expuestas, señor juez, reitero y solicito respetuosamente, claro, a su despacho que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público,
manteniéndose, por supuesto, la libertad de mi patrocinado conforme a los principios y garantías que rigen el debido proceso. Es todo en cuanto a la defensa, señor juez, de mi parte. Muchas gracias. Habiéndose escuchado los alegatos de apertura y las teorías del caso expuestas por las partes procesales, este despacho deja constancia de las posiciones asumidas durante la presente audiencia. El Ministerio Público sostiene que la existencia de graves y fundados elementos de convicción, así como el peligro de fuga y la obstaculización. El actor civil respalda dicha posición y enfatiza los daños ocasionados a las víctimas y sus familiares. Por su parte, la defensa técnica cuestiona la suficiencia de elementos presentados y solicita que se respete el principio de presunción de inocencia y el carácter excepcional de la prisión preventiva. No habiendo más intervenciones que realizar en esta etapa, se da por concluida la presente audiencia académica. Muchas gracias.